Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Logic. Muchas gracias por seguir sumándose en este tercer día de nuestro evento. Es un gusto tenerlos por aquí. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la justicia descentralizada y la inteligencia artificial, un tema que no hemos tocado aún en este foro, en este evento. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos sobre este tema que Federico Ast desde Argentina, que hoy tengo el gusto de estar acompañando con esta maravillosa presentación que nos va a compartir? Entonces, pues buenos días, Federico. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Melanie? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Es un gusto estar otra vez. Ya no sé cuántos años estoy acá firme en el evento, así que me gusta que me sigan invitando, así que les agradezco. Muchísimas gracias, Federico. Y para quien aún no te conozca, me encantaría nos platicaras un poquito de ti, un poquito de qué es Cleros y pues cuéntanos. Sí, déjame que empiece la presentación porque esto incluye un poco de eso, así que, Buenísimo. eh, bueno, Federico A, yo soy argentino, yo no soy abogado, pero me interesé desde hace mucho tiempo por la innovación legal, en particular desde el punto de vista práctico, en un mundo en el cual eh, empezamos cada vez más, hace ya varios años, a tener como un mundo globalizado, una actividad económica a través de las fronteras en tiempo real. Tenemos, por ejemplo, no sé, Alice, que es una emprendedora de Francia que quiere hacer un video para su empresa y contrata a Bob, que está, no sé, en Guatemala para hacer ese video y hay una disputa porque la calidad del producto que hizo Bob no cumplía con la calidad que ella esperaba. ¿Y qué puede hacer ella? ¿Va a hacer un juicio en Guatemala por un sitio web o un video de $500 o $1000? Obviamente no. Tampoco va a ir al arbitraje internacional para hacer un reclamo por un monto tan pequeño. Esta es la realidad en la cual nos afecta todos los días ahora, cada vez más, y es el motivo por el cual yo, desde Argentina, dije, bueno, hace falta una solución para este tipo de situaciones globales, para las cuales todavía no hay realmente una forma de resolverlo. Y así es donde nace Cleros, que es el primer proyecto de justicia descentralizada del mundo, que fue pionero en esta nueva modalidad. Y pensemos en Alice y Bob cuando hacen su contrato, ella envía un pago a una escrow, un fideicomiso, y ambos acuerdan que va a haber un árbitro que va a ser Cleros, que va a resolver una disputa en caso de que ocurra. Si no hay disputa, Alice libera los fondos, Bob entregó el producto y están todos felices. Pero si hay una disputa, la plata va a quedar retenida en ese fideicomiso hasta que Cleros tome una decisión. Cleros es una plataforma descentralizada construida con blockchain que va a elegir un conjunto de jurados donde cada uno de manera independiente va a analizar la evidencia, va a votar, a evaluar el contrato, evaluar el producto y va a votar quién tiene razón. Muy importante, Clero está construido con blockchain. ¿Por qué? Porque tres motivos. Asegura trazabilidad en la evidencia. Nadie puede manipular el contrato, nadie puede manipular el producto, todo va a estar perfectamente auditable en el blockchain. Segundo, nadie puede manipular la forma en que se eligen los jurados, si nadie puede poner a su hermano, a su amigo, todo va a estar hecho de manera trazable. Y tercero, nadie puede manipular la forma en que se cuentan los votos, ¿no? Entonces, esto permite que Clero sea un sistema transparente en el que todas las partes puedan confiar y una vez que estos jurados evalúan el caso y votan quién tiene razón, digamos que la mayoría vota a favor de Alice y el dinero que estaba retenido en ese fideicomiso se le distribuye a ella y esto pone fin al caso, ¿sí? Y Cleros es muy famoso por tener un sistema de incentivos basado en teoría de juegos, basados en lo que investigó este señor que ven en pantalla, Thomas Schelling. Y eh, este sistema de incentivos que hace que los jurados ganen más dinero en la medida que voten de manera correcta y pierdan dinero en la medida que no lo hagan, permite que sea mucho más económico y mucho más, digamos, rápido que los métodos de arbitraje online tradicionales, ¿sí? Los métodos online de arbitraje tradicionales son como una especie de mini juicio por Zoom, ¿no? Entonces, obviamente, es más eficiente que hacer una audiencia presencial, pero es un 20% más eficiente. Cleros usa este mecanismo de crowdsourcing, es 10x más rápido y más eficiente, puede resolver disputas en cuestión de 3 o 4 días y con un costo de apenas unas docenas de dólares, ¿sí? Entonces, ¿para qué se usa esto? Piensen e-commerce, disputas entre compradores y vendedores en plataformas tipo, bueno, Mercado Libre o otros tipos de situaciones de e-commerce. Piensen en seguros, una empresa de seguros y una disputa por si debe o no compensarse a un asegurado por un daño personal o un accidente de auto. Piensen en todas las disputas vinculadas con el consumo, electricidad, empresa de teléfonos, empresa de agua, bueno, todo ese tipo de cosas
que terminan yendo a las cortes de pequeños de disputas. Y nosotros desde hace ya muchos años en el proyecto, fíjese que este artículo del 2019, ya empezábamos a pensar de qué forma esta tecnología de Cleros va a interactuar con la IA. ¿Sí? Ya en momentos muy tempranos del proyecto teníamos la idea de que iba a haber una especie de división de tareas entre IA y Cleros. Y la hipótesis que teníamos desde el comienzo era que las disputas con temas más objetivos, más simples y de más bajo valor iban a ser resueltas en el futuro de manera totalmente automatizada. Disputas un poco más complejas en el cual había que evaluar intenciones de los agentes, había que evaluar situaciones un poco más emocionales o de contexto, iban a ser resueltas con jurados humanos organizados de la forma en que lo hace Cleros, y para disputas aún más complejas que requieran juicios o valoraciones éticas o, bueno, situaciones que requieran razonamiento legal, eso iba a ser resuelto todavía por los mecanismos más tradicionales con abogados, como funciona actualmente. Y esta es la hipótesis que nosotros desarrollamos en 2019, ya hace 6 años, ¿no? De cómo se iba a dividir las tareas entre esas tecnologías, ¿no? Y déjenme les cuento un poco casos concretos y reales de cómo funciona esto. Kleros es un mecanismo que se usa para resolver disputas en Lemon, que es una plataforma de, bueno, exchange de criptomonedas, es una fintech donde la gente puede comprar y vender criptomonedas y hacer pagos con tarjeta de crédito y todo eso. Y ellos tenían un sistema de resolución de disputas en el cual ustedes tenían un incidente, se hace un reclamo al customer service, tienen disputas, piensen como las empresas de servicios de este tipo que tienen transacciones equivocadas, pagos que no se hicieron, ese tipo de cosas. Entonces, iba al soporte y si el soporte decía que no, el usuario tenía nada más la posibilidad de ir a justicia de consumo, o sea, no tenía otra forma de ir. Y como es una empresa usada más o menos por gente joven, la gente no iba generalmente a la justicia de consumo por un monto de un par de cientos de dólares, ¿no? Lo que hacían era, se pasaban a la competencia y quizás si tenían algo más de motivación, lo que hacían era, acusaban a la empresa en redes sociales de ser estafadores, y bueno, imagínense el daño reputacional que se buscaba hacer, ¿no? Entonces, con Lemo empezamos a trabajar en hacer un mecanismo de resolución con Cleros, en el cual el usuario va a la empresa, el soporte le dice que no, pero en vez de que termine ahí la situación, se le ofrece la posibilidad de ir a Cleros como un ente neutral para tomar una decisión sobre el caso. Y en este caso, si el usuario gana contra la empresa se compromete a honrar la decisión de Cleros y a hacer el reembolso que se solicite. Y si el usuario pierde, igual tiene la posibilidad de ir a la justicia de consumo sin perder ninguna posibilidad de acceder a la justicia. ¿Sí? Entonces es un mecanismo como una mediación hecha muy rápido, en solo 3 días y a un costo que es realmente muy, muy bajo. Y cuando empezamos a trabajar en esto, lo que nos pasaba era lo siguiente. Teníamos el usuario que hacía su reclamo y en general el usuario lo hacía rápido, escribía un par de líneas y la respuesta de la empresa era hecha por el equipo legal, cosa con lo cual el usuario hacía una presentación que no era muy clara, la respuesta era muy organizada porque era hecha por abogados y lo que pasaba era que los jurados de plenos tendían a darle al usuario, o sea, tendían a que el usuario pierda las disputas, con lo cual eh, todo el mecanismo este se sentía como, se resentía en el sentido de que había poca credibilidad, porque bueno, la gente decía, pero gana siempre la empresa, entonces qué injusticia. Y lo que empezamos a hacer fue tomar el reclamo del usuario y lo poníamos en ChatGPT y le pedíamos, por favor, mejora este reclamo, haciéndolo más claro, más concreto. Y ChatGPT nos devolvía un escrito mucho más organizado, mucho más estructurado, y lo cargábamos dentro de la plataforma en Cleros y empezamos a notar de qué forma se empezaban a ver como que se igualaban las posibilidades de ganar de la empresa contra el usuario. Con lo cual, una primera forma de implementación de inteligencia artificial en casos reales de aquí es a través de asistir al usuario con sus reclamos, en el sentido de que la IA actuaba como una especie de, digamos, abogado virtual, si se quiere, del usuario, que lo ayudaba a mejorar su reclamo, ¿sí? El resultado de esto fue que la resolución de los casos se hacían en apenas 4 días contra procesos de al menos un mes en otros mecanismos alternativos, con costos realmente muy bajos, de apenas unas docenas de dólares, y muy importante, con un proceso que era percibido como justo por los usuarios. Una métrica clave acá es que pasamos de 80% de usuarios
que abandonaban el servicio una vez que tenían la disputa, a una situación en la cual 9 de cada 10 personas que perdían su caso dentro de clero contra la empresa se quedaban como clientes y se quedaban, o sea, en vez de quejarse y ir a la justicia, se quedaban como clientes produciendo valor para la empresa a lo largo es una herramienta muy fuerte para fidelizar al usuario, para atender el reclamo de una manera justa y que el usuario realmente valora. Entonces, acá tiene un ejemplo, digamos, concreto de cómo hay una interacción entre justicia centralizada y mecanismos de IA. Pasemos a otra situación. Una de las grandes preguntas que hace la gente es si la IA puede actuar como juez en los casos para las resoluciones, ¿sí? Hace ya unos casi 10 años, en una entrevista televisiva en un programa de Reino Unido, yo especulaba sobre el futuro de las disputas y de resolución y decía esto fue en 2016, casi hace 10 años de tiempo. No sé si se va a escuchar lo que digo en este videito. No, no lo escuchamos. Bueno, ahí lo que estoy diciendo se los lo pueden leer, sino yo lo que decía es que en el futuro iba a haber disputas vinculadas con el futuro en mundos de realidad virtual y que las disputas podían ser hechas entre robots y humanos, entre robots y humanos, y las disputas podían ser resueltas por paneles que podían ser hechas entre humanos y bots. ¿Sí? Entonces, era una cosa que era un poco futurista y yo decía que en 10 años se podía empezar a tener un mecanismo de resolución un poco híbrido en el cual podían interactuar personas con bots. Y en aquel momento la persona que me estaba entrevistando decía, usted está, o sea, yo le veía la cara al tipo, decía, usted está loco lo que está diciendo, ¿cómo que van a tener un caso de un bot contra otro bot y va a haber bots? La cuestión es que pasaron los 10 años estos y empezamos a ver de este tipo de situaciones. Yo le he contado un experimento que hicimos en Cleros, donde lo que hicimos fue ver de qué manera los robots empezaron a ¿de qué manera los modelos de LLM, de IA, pueden usarse para hacer bots en casos dentro de Clero? ¿Sí? Y para hacer algo, o sea, fácil de entender, y además que me gusta a mí porque soy argentino y nos gusta mucho el fútbol, usamos situaciones en las cuales estos modelos lo que tienen que hacer es decidir en temas futbolísticos, ¿sí? En si una jugada fue o no penal, o si fue full o no fue full. Le voy a mostrar un par de casos reales en los cuales los LLMs van a tomar decisiones sobre situaciones que ocurrieron en partidos de fútbol. Entonces, un ejemplo famoso de una situación que ocurrió en Sudáfrica 2010 fue una jugada de Lampard, un jugador inglés, que vamos a ver la jugada, y fue una jugada muy polémica en la cual la discusión era si esto había o no había sido gol. En aquel momento no había VAR, entonces el referee decidió que esto no había sido gol y bueno, fue una injusticia muy grande en aquel momento y entonces claramente acá se ve que la pelota entra y vamos a ver los modelos de LLM, qué es lo que dijeron, ¿sí? Entonces, acá lo que tuvimos es que los tres modelos coincidieron, uno era Gemini, otro era ChatGPT y otro creo que era Claude, me parece. Los tres coincidieron que había sido gol, ¿sí? Entonces votaron en que había sido gol y además dan justificación para la decisión. En claro, cuando un jurado vota algo, justifica aparte, y acá tienen la justificación, esto es toda información real de lo que los bots estos justificaron como decisión. Jurado uno, bueno, jurado 2 y el jurado 3 también acá todos dijeron que fue gol y además dieron una justificación de por qué. Bien, todo bien por acá. Vamos a hacer otro experimento. Y en este caso vamos a poner una jugada que pasó en la final del Mundial 2014 entre Argentina y Alemania. Y la pregunta es si hubo o no hubo falta del arquero alemán sobre Higuaín, el argentino. Y esta es la jugada. Pues acá pueden ver la jugada. Los dejo que la miren un poco. Y esto es un poco más controvertido, ¿no? Porque hay gente que cree que sí, porque, bueno, va con mucha violencia, le pega con la rodilla, pero otra gente dice que no, porque primero le toca la pelota, con lo cual lo otro fue un golpe lógico de un partido de fútbol. Vamos a ver qué dicen los LLMs, ¿no? Y acá nos dimos cuenta de que los modelos no estaban de acuerdo. Dos modelos dicen que no fue falta y un modelo dice que sí fue falta. Y, por supuesto, con sus justificaciones, si hay o no intención, el jurado uno
dijo que no fue falta y explicó esto. El jurado dijo que sí fue falta porque hubo uso excesivo de la fuerza y el jurado 3 dijo que no fue falta porque fue un golpe accidental, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque cuando la gente empieza a pensar si vamos a tener una resolución hecha por un bot o por un modelo de LLM como juez, la pregunta es, bueno, ¿qué modelo? Porque si usamos el modelo A, entonces la decisión puede ser que gane Alice; si usamos el modelo B, que gane Bob. Entonces, a la hora de decidir qué modelo usar para resolver una disputa, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Oye, yo quiero usar el modelo que yo creo que me favorece a mí, y vos pasa que debes usar el modelo que te favorece a vos. Igual, no es tan fácil, digamos, resolver disputas de manera automatizada con estos modelos, porque todavía hay unos sesgos que pueden afectar el proceso. Ahí les mostré un par de ejemplos en lo que es el mundo del deporte, que son ejemplos un poco divertidos, pero ¿en qué se usa esto de manera concreta para casos reales? Piensen en el copyright. Tenemos muchas discusiones sobre si esta muñeca, que es una copia, viola o no viola el copyright de la muñeca original, y bueno, si la marca eso no es una imitación, si tiende a confundir o no al comprador. Bueno, hay situaciones como esta. Y la pregunta que se hacen los jurados acá, los modelos del LLM, es si hay una similitud preocupante entre las imágenes. Entonces, tenemos una herramienta que se llama mirrorfall.io, que pueden usarla desde si quieren ahora mismo. Y esta herramienta lo que hace es lo siguiente. Le muestro un pequeño videito en lo cual uno carga una imagen, la imagen original, y después pone una imagen que es una copia, o la imagen que quieren analizar, y esto lo que va a hacer es convocar un conjunto de modelos de LLM que van a analizar las imágenes y van a establecer un límite, una score o un puntaje de similitud. Si el puntaje de similitud está como que en un nivel, digamos, en el cual estamos 50% son iguales, 50% no, se convoca a un tribunal de jurados, de humanos, de cleros, que van a tomar la decisión sobre el caso. Y esto muestra cómo en el futuro se va a combinar las herramientas automatizadas como para hacer una evaluación inicial sobre el caso, y después, en caso de que no se pueda resolver con esa evaluación eh, automatizada, se va a pasar a una apelación hecha por un tribunal de humanos, ¿sí? Entonces, eso es un poco cómo va a funcionar el mecanismo, ¿no? Van a tener una ronda inicial en la cual pueden tener, acá decimos tres, pero podría haber 15 modelos de LLM que analicen el caso, y después va a haber otras rondas que estén compuestas por humanos, ¿sí? Y vale la pena acá también mencionar un poco es en qué sentido, desde un punto de vista ético, podemos, puede haber riesgos en el uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, estamos todos de acuerdo que los bots no van a decidir las situaciones de manera automática. O sea, los bots votaron y listo, o sea, lo que votaron los bots, listo, o sea, se ejecuta. Siempre va a haber una instancia de revisión por temas de regulación mismo, ¿no? Pero incluso cuando existan estas instancias de revisión humana, tenemos el riesgo de caer en una situación de algocracia, ¿no? Que es una situación en la cual cada vez más parte de las decisiones caen en manos de los algoritmos y menos de los humanos. Y esto es una cosa que les quiero mostrar porque es un riesgo muy grande. Hace unos años, en el Reino Unido, en el condado de Durham, se hizo una herramienta, un experimento con una herramienta llamada HART, que se usaba para decidir el riesgo de que diferentes individuos detenidos vayan a reincidir en el delito, y se usaba esto para decidir si liberarlos o no. ¿Tá? Entonces esto daba una herramienta, esto daba un índice de riesgo a cada individuo, y el modelo estaba, lo que tenía que, o sea, si había bajo riesgo de reincidir, se liberaba a la persona; si tenía alto riesgo, se dejaba en prisión, ¿sí? Y el modelo tenía un montón de variables que usaba para hacer esta evaluación, y lo que se empezaron a dar cuenta con el tiempo es que a igualdad de condiciones, los individuos que eran de zonas más pobres tendrían a recibir un puntaje más alto de riesgo que los individuos de zonas más ricas, con lo cual quedaban injustamente detenidos, aunque no hubiese ningún motivo para que lo justificara, ¿no? Entonces, esta es una situación en la cual dice, bueno, está bien, la herramienta dice esto, pero aquí es donde los humanos van a ayudar a evitar esto; los humanos van a poder revisar este tipo de decisiones para corregir los errores. Y acá es donde empieza a haber los problemas, en el sentido de que no es tan claro que los humanos puedan supervisar de manera eficiente estos algoritmos,
Porque piensa en un, no sé, un oficial de custodia de la policía de Durham que está evaluando la liberación o no de un detenido, ¿no? Y esta persona, bueno, tuvo una entrevista con la persona esta y cree que se decidió reformar y bueno, después de conversar un rato, piensa, bueno, sí, creo que esta persona merece quedar libre, ¿no? Y después lo que pasa es que cuando pone la herramienta, la información, se da cuenta que la herramienta dice no, que es de alto riesgo. Entonces esta persona tiene que ahora decidir si cumplir o no cumplir con lo que manda la herramienta. Y ustedes imaginarán que en esta decisión es una decisión de muy alto riesgo. ¿Qué pasa si esta persona, si lo libera, siguiendo su instinto y desobedeciendo la herramienta técnica, y esta persona que es liberada comete un delito? Imagínense que esta persona, sus jefes o incluso algunos periodistas van a querer averiguar por qué desobedeció a la herramienta y esto lo que va a terminar llevando es que al final del día, más allá de que pensemos de que la IA tiene que ser controlada por humanos, casi nunca va a pasar que la gente se va a animar a contradecir una decisión de un algoritmo. Porque uno, si no quiere que lo despidan, mejor que quedarse del lado del algoritmo y echarle la culpa al algoritmo, con lo cual, en la práctica, no es tan claro de qué forma estas herramientas van a poder ser controladas por tomadores de decisiones humanos. Hace un año escribí un artículo sobre este tema para la escuela del Colegio de Abogados de Estados Unidos, y si les interesa ver la versión en español, acá la tienen, está en el blog de Cleros, así que acá pueden ver un poco cómo la IA y los sistemas tipo Cleros descentralizados van a colaborar en construir sistemas de disputas para el futuro, teniendo en cuenta estas situaciones en las cuales es difícil que los humanos se animen a, bueno, contradecir decisiones automatizadas, ¿sí? Entonces ya concluyendo esto, así no me paso el tiempo, justicia centralizada y IA, vamos a tener división de tareas, casos más concretos y objetivos y simples, y a casos un poco más complejos, con más emociones o intenciones, justicia centralizada. Herramientas en las cuales la IA va a funcionar como una especie de abogado del usuario para ayudarlo a mejorar sus, bueno, de posiciones y eso. Y por último, vamos a tener que empezar a pensar mucho en el uso de jueces IA y cómo estructuramos estos mecanismos de control entre humanos y IA, en el sentido en el que los humanos no van a tener el coraje de contradecir a la IA, pero nosotros no queremos tampoco que todo quede en manos de los algoritmos automatizados porque tienen sus riesgos de sesgos y bueno. Bueno, ya terminando, si quieren saber sobre todo esto, les invito a que hagan mi curso de Coursera, de la Universidad Austral del Abogado del Futuro. Acá van a poder tener una introducción completa a IA, blockchain, cleros, y un montón de herramientas que lo va a permitir reinventar su carrera en el mundo del derecho digital. Es gratis, es remoto y es en español, así que los invito, ya hay más de 53.000 inscriptos. Así que sin mucho más que esto, Melanie, muchas gracias por la oportunidad de presentar acá y espero que les sirva algo un poco de todo esto. Muchas gracias. Federico, muchísimas gracias por esta presentación que nos compartes. Y bueno, si gustas, podemos tomar unos minutitos para un par de preguntas. Sí. Pero quisiera nos platicaras un poquito en esta sesión, los que ya han estado antes en estas sesiones con el maestro Federico, quizás lo recuerden, pero me encantaría nos platicaras sobre estas decisiones, como el caso de Jalisco, en la que pues la decisión que salió de cleros fue elevada a sentencia para que pues nuestros compañeros entiendan la importancia de fijarnos más en la justicia descentralizada, sobre todo ahora que vienen tiempos difíciles en el tema del Poder Judicial y la gente está buscando otras alternativas para resolver sus controversias. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre ello? Por supuesto. Una de las grandes preguntas que la gente se hace sobre el clero habitualmente es, bueno, ¿esto es válido desde el punto de vista legal? O sea, ¿esto es aceptable? Porque, bueno, el mecanismo es muy diferente de lo tradicional. Entonces, eh, un abogado de Jalisco llamado Mauricio Virués hizo un experimento en el cual tomó un contrato de un alquiler de una vivienda en Guadalajara, en el que puso una cláusula de arbitraje de cleros, ¿no? O sea, hay una disputa, es un contrato de alquiler y él puso una cláusula de arbitraje de cleros, que todo esto está disponible para que después la vean exactamente qué es lo que puso. Hubo una disputa en la cual el propietario acusaba al inquilino de no haber pagado la renta en término,
Entonces, como decía la cláusula de arbitraje, el caso pasó a Cleros, o sea, se lo cargó en Cleros. Cleros tomó la decisión de que efectivamente los jurados dijeron que no había pagado en términos de la renta el inquilino, y entonces se tomó esta decisión y se presentó a un juzgado de Jalisco, y el juez ordenó la ejecución del laudo, donde se pedía el desalojo de la vivienda. Entonces fue un ejemplo en el cual un mecanismo de justicia centralizada, la primera vez en la historia que una decisión de un mecanismo de blockchain descentralizado fue aceptado como en un tribunal estatal tradicional, ¿sí? Fue una cosa muy revolucionaria. Hay un montón de artículos sobre esto escritos, hay blog posts en Walter Kluwer, o sea, fue una cosa realmente muy importante. Y después de eso, también dentro de México, que México es un país con mucha cercanía a Cleros, porque ocurrió ese caso dentro de Jalisco, y también ocurrió en el 2024, en enero, en el diario oficial de la Federación, se publica la ley de mecanismos alternativos de controversias, donde, bueno, como ustedes saben, tiene una serie de eh, previsiones sobre uso de mecanismos alternativos y tecnologías para la toma de decisiones en disputas alternativas. Y una de las secciones permite el uso de justicia descentralizada dentro de la toma de decisiones. Entonces, con lo cual, eh, en México podemos decir que es un país en el que es legal el uso de clero, porque ya hay un antecedente de jurisprudencia, eh, y como decías antes, Melanie, también hay mucho interés de empresas dentro de México para empezar a experimentar con estos mecanismos alternativos, como con cleros. No les puedo decir los nombres por, bueno, temas de confidencialidad, pero si, o sea, hay ya cosas que están en marcha, y si a alguno acá le interesa hacer una experimentación con esto, o sea, me escriben y con mucho gusto nosotros nos interesa mucho empezar a difundir y expandir este tipo de cosas en México, así que bueno, nada, me escriben y lo hacemos. Maestra, muchísimas gracias. Y por último, quisiera preguntarte, pues ya tenemos esta ley donde ya se le da un poquito de más importancia a la tecnología en el tema de resolución de controversias, pero consideras, ¿cuál es cómo, si pudiéramos ver un poquito el futuro conforme tu perspectiva, consideras que ya el hecho de que Cleros use inteligencia artificial para la toma de decisiones pueda ser algún impedimento para que los juzgadores tomen como válido esa resolución o qué imaginas que pueda suceder? Yo lo que creo es que todavía es válida la tesis que teníamos inicialmente, en el cual las decisiones de casos más sencillos y más bajo valor van a ser resueltas para mí con estas herramientas, porque realmente para montos de $50, $100, piensen que hay muchas disputas que hoy ni siquiera se pueden resolver porque no hay nadie que las pueda resolver por montos pequeños, no sé. Entonces, para este tipo de casos, yo creo que va a ser más fácil eh, tomar estas decisiones como válidas, porque ¿qué alternativa hay si no? O sea, realmente no hay otra. ¿Es eso o nada? Entonces, en estos casos, seguramente sí. Y a medida que vayamos más hacia adelante en los que son los temas de más valor o de mayor subjetividad, vamos a tener por ahí más resistencia al uso de estas herramientas de IA. Porque la justicia es una cosa muy humana, y en lo cual no es tan fácil pensar en pues, que sea reemplazada por herramientas automáticas. Eh, si ustedes se fijan en todos los diferentes como legislaciones que fueron surgiendo y guidelines de el uso de IA en diferentes industrias, en todas aquellas que tocan temas judiciales, siempre hay muchas, como, digamos, como paréntesis o muchas precauciones que tomar para evitar que nuestra libertad, en un caso extremo, quede a la merced de un mecanismo automatizado que decida cosas sin que nosotros tengamos una forma de entender qué pasa. Como les decía, estos algoritmos tienen sesgos a veces internos. Estos algoritmos, la gente no los entiende. Uno, cuando tiene una decisión judicial, bueno, uno puede empatizar con el juez y pensar por qué tomó el juez justifica por qué tomó una decisión, por qué no tomó otra decisión. Cuando uno se enfrenta a un algoritmo, es una caja negra en la cual ni siquiera a veces los programadores mismos saben por qué decidió A en vez que B. Entonces, para
cosas tan sensibles y tan de alta estima como temas criminales, por ejemplo, o temas comerciales incluso, pero de muy alto valor, lo que hay mucho en juego, es más difícil pensar que la gente vaya a aceptarlo, digamos, de manera, o sea, a gusto. Y lo que sí pasa también es que muchas veces y la gente, incluso los jueces, usan estas herramientas sin que uno lo sepa. O sea, el juez, ¿cómo sabe uno que en un juicio penal incluso, cómo sabe uno que el juez no agarró y no puso en ChatGPT la evidencia y el ChatGPT le dijo, bueno, A o B? Entonces, o sea, como herramienta, de esta forma está bien usarlo, pero siempre vas a tener el juez como último responsable de la decisión que tome, ¿sí? Un poco, o sea, en síntesis, casos de bajos montos, sí, automatizado, sin problemas, la gente lo va a aceptar, no hay problema. Casos de mayor valor, combinación entre IA y personas, teniendo en cuenta cómo hacemos para evitar que la gente siga siempre lo que dice la IA, como les decía antes. Y, y bueno, y habrá que desarrollar mecanismos de accountability para que las personas que usen la IA sean al final del día responsables de lo que hacen con ella. Puedo hablar mucho más de esto, pero creo que ahí les dije los puntos principales. Muchísimas gracias, maestro. Ahora sí, por último, nos pregunta Melanie Mitocaya, nos dice, entonces las decisiones que se toman en el mecanismo Cleros tienen valor como cosa juzgada similar a lo que logran con los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Bueno, hay experiencias en las cuales sí, o sea, en todos los casos todavía no es tan claro, pero si comparamos hace 5 años o 7 cuando empezaba Cleros comparado con ahora, hoy la probabilidad de que las decisiones de Cleros sean aceptadas como válidas, como cosa juzgada en un tribunal estatal, son mucho más altas que antes, por el motivo también de que la gente fue evolucionando, hay un cambio generacional y la gente más joven, la gente que empieza a estar en posiciones o sea, de decisión actualmente, y es gente cada vez que está más acostumbrada a mecanismos de resolución como los de Amazon, como los de empresas, o sea, digamos, de Internet, y es gente que ya en un punto no imagina ir a una disputa, a un tribunal para resolver un conflicto por algo de e-commerce, ¿no? Entonces es como gente que para la cual es natural que una cosa de Internet se resuelva en Internet mismo. Pues yo no diría que es cosa juzgada, pero va cada vez más en esa dirección la comparación con hace 7 años cuando empezábamos y que la gente, cuando yo les planteaba estas ideas, me miraban con una cara de que estaba loco. Y ahora no, ahora ya ven que hay antecedentes y hay leyes que permiten que esto sea percibido de esa forma y cada vez más va a ser así. Excelente, maestro. Pues esas serían las preguntas, salvo que alguien tuviera alguna más. No me queda más que agradecerte muchísimo por siempre la flexibilidad de acompañarnos en estos eventos y pues a los alumnos los invitamos a que se den una vuelta por Cleros, que juramos no es comercial, sino que es una herramienta que como ya ahí lo podrán revisar, pues tiene gran importancia en estos momentos que estamos buscando pues la justicia descentralizada. Entonces, bueno, los invitamos a que lo revisen y de nuevo... Maestro, muchísimas gracias. Un honor acompañarte. Gracias, hasta la próxima, Melanie. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Bye.